Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Lo que vamos a hacer primero, bueno, está este teorema escrito que nos dice algunas propiedades sobre la derivada. Hay que recordar que por el momento estamos estudiando derivadas de funciones que van de un intervalo contenido en los reales en algún espacio Rn. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora es definir la derivada y la recta tangente cuando la derivada es un vector distinto del vector cero. Entonces este teorema pues, nos da algunas propiedades que se parecen a las de la derivada de funciones de R en R. Se te dice que la derivada de una suma, si las funciones son derivables en un punto, pues entonces la derivada la puedes calcular como la suma de las derivadas. Este segundo punto es una multiplicación de una función h que va del mismo intervalo i, pero ahora a los reales. Entonces, h de cualquier elemento aquí, pues va a ser un escalar que puedes multiplicar por el vector gamma de t. Entonces, esto es como la multiplicación de un real por un elemento de Rn. Entonces, esta función pues va a dar nuevamente Rn. Y si ambas funciones son derivables en el punto t0, entonces puedes calcular la derivada de este producto pues de manera similar a como lo haces en la regla del producto para funciones reales. Y algo similar pasa con el producto punto y el producto cruz. En este caso, pues solamente cuando el contradominio es R3. Entonces, si ambas funciones son derivables, pues la función producto punto o el producto vectorial también va a ser derivable. Y la manera de calcular esta derivada, pues es similar a la de arriba, o sea, casi lo mismo que lo que haces con la derivada de un producto de funciones con contradominio R y dominio también contenido en los reales. Entonces, de este teorema vamos a probar el punto 3. La prueba de los 4 incisos se hace de manera muy similar. Entonces, para 3, pues es el producto punto de las dos funciones. Lo primero que puedo hacer pues, es escribir la definición de esta derivada. Entonces, en caso de existir, esta derivada por definición es el límite cuando t tiende a t0 de el producto punto de gamma con gamma tilde evaluado en t menos el mismo producto t0 entre t menos t0. Es la definición que tenemos de derivada. Y entonces aquí, bueno, primero voy a separar estos productos. Puedo poner como gamma de t punto gamma tilde y lo mismo para las imágenes de t0. Y entonces para continuar la demostración, pues lo puedo hacer como se demuestra la regla del producto en funciones de R en R. Entonces ahí lo que se hace es pues completar, dicen sumando un 0 para que te quede esta parte. Entonces si quiero gamma de t0 por la derivada de gamma tilde,
Yo creo que este lo ponemos hasta acá. Pues como quiero la derivada de esta función, esto quedó muy chico. Lo que puedo hacer es restar aquí el producto de gamma de t por gamma tilde evaluado en t0. Y entonces ya cuando factorice la gamma de t, aquí me va a quedar pues algo parecido a la derivada. Entonces, bueno, ya que resté esto, pues también lo tengo que sumar. Producto punto. Y por último tengo el producto de las imágenes en t0. Este es gamma y el segundo es gamma tilde. Todo dividido entre t menos t0. Y entonces en esta parte pues ya puedo factorizar, como les decía. Entonces para la primera parte lo que me queda es, vamos a poner gamma de t. Vamos a ponerlo arriba todavía. Esto lo puedo factorizar porque pues, es una propiedad que tengo para el producto punto. O sea que el producto punto se distribuye con la suma, en este caso pues con la resta de dos vectores. Y el escalar t menos t0 que está dividiendo, pues lo puedes poner dividiendo al segundo factor. Nuevamente, pues también usando una propiedad del producto punto. Que el escalar, pues lo puedes sacar o meter en alguno de los dos elementos. Y entonces aquí me quedaría más el límite cuando t tiende a t0. Y hago lo mismo ahora factorizando gamma tilde de t0. Entonces puedo poner aquí gamma tilde de t0 punto gamma de t menos gamma de t0. Y entonces el escalar, pues nuevamente que está dividiendo a todo, lo puedo considerar que divida al segundo vector. Entonces aquí, pues ya puedo calcular los límites. Este primero, pues me queda gamma de t0, porque la función gamma es derivable en t0. Bueno, aquí me faltaría decir que por ser derivable es continua, es algo que bueno, ahorita probamos, para que ya pueda cambiar este gamma de t por gamma de t0. Entonces esto, ahorita lo probamos. Y bueno, yo sé que el límite pues, se distribuye bajo el producto punto. Entonces puedo calcular límite de esto, que ya decía que por la continuidad me va a quedar gamma de t0. Y el límite, bueno, es punto, el límite del segundo vector. Pero pues este límite, por definición, es la derivada de gamma tilde en t0. Luego va a ser más el límite de esta primera función, que este es constante porque nada más estoy evaluando en t0. Entonces me queda gamma de t0 punto el límite del segundo vector, que pues este es la derivada de gamma en t0.
Entonces, en este paso estoy utilizando que el límite se puede, que el límite del producto punto es igual al producto punto de los límites. Y también que esta función es continua. En este paso, pues estoy usando propiedades del producto punto. Una es esto de que si tú tienes un vector, punto, una suma, una resta, esto se distribuye. Es lo que estoy usando para poder factorizar. Y la otra propiedad que estamos usando es que si tengo un escalar multiplicado por un producto punto, pues este escalar lo puedes poner multiplicando a primer vector o al segundo. Entonces estos tres productos son iguales. En este caso el escalar con el que estoy trabajando es el t menos t0, que aquí arriba pues está dividiendo a todo. Y entonces yo lo puedo poner pues dividiendo al segundo elemento. ¿Tienen alguna pregunta de la demostración de este punto 3? No, ninguna. Gracias. Yo tengo, pero del 4, profe, nada más. ¿Sería como componente a componente? O sea, probando los tres por separado. ¿Por qué los tres por separado? ¿No podrías hacer una demostración como la del producto punto? Bueno, creo que sí, ¿no? Bueno, o sea, sí se factorizan algunas cosas en el producto cruz, ¿no? Sí. Sí, de hecho vamos a ver justo ahora lo del 4, aprovechando que ya tenemos esto escrito. De la otra pregunta que está ahí escrita, esto nada más es con contradominio R3, porque ahí es donde está definido el producto cruz, solamente para vectores en R3. Y por lo tanto, pues el producto cruz de dos funciones también solamente lo definimos ahí en contradominio R3. Entonces, bueno, vamos a modificar aquí para ver qué pasa con el punto 4. Entonces, si quiero demostrar el 4, de nueva cuenta, pues me fijo primero en la definición de esto como límite, que es la función evaluada en t0 menos la función, perdón, la función evaluada en t menos la función evaluada en t0 y dividiendo t menos t0. Entonces, aquí nuevamente la definición pues es el producto de las imágenes en cada función. Está igual. En el producto punto, todos estos son números reales, ¿no? Aquí tengo vectores, pero vectores en R3. Pero de nueva cuenta puedo restar y sumar este mismo vector. Y entonces, bueno, para el producto vectorial, también tengo esta propiedad de distributividad. O sea, el producto cruz de B multiplicado por una suma o una resta, sí se distribuye. Y también pasa lo de que un escalar multiplicado por el producto, pues lo puedo poner multiplicando a cualquiera de los dos vectores. Entonces, como tengo las mismas propiedades, pues puedo aplicar lo mismo aquí.
de factorizar un vector, en este caso el gamma de t, y el escalar ponerlo donde yo quiera. Aquí también haré lo mismo. Y entonces, pues con el límite también tengo que se distribuye, digamos, sobre el producto cruz, ¿no? O sea, sobre todas las operaciones, el límite sí las abre, digamos. Entonces aquí, pues nuevamente tendría que esto por la continuidad de la función gamma, me tiene que quedar gamma de t0. Y aquí, pues es el límite de la constante multiplicado por el otro límite que es la derivada. Entonces puedo hacer la misma demostración para el inciso 4. Y bueno, ya 1 y 2, pues las podemos dejar como ejercicio, que de hecho, pues esta tendría que ser muy similar, porque otra vez es como una regla del producto, entonces igual puedo restar y sumar algo para completar. Y la primera, pues es la más sencilla de todas, ¿no? Porque ahí, si pones una suma, pues únicamente sería como separar para que te quede una derivada más la otra. Entonces, 1 y 2 se dejan como ejercicio. ¿Hay preguntas hasta aquí? Entonces vamos a demostrar pues lo que se usó aquí, que es lo de la continuidad. Entonces lo que vamos a intentar en este momento pues es ir generalizando nuevamente los resultados que ya tenemos de derivada por funciones de R en R. Bueno, pues vamos a ponerlo igual, teorema. Si tienes una función gamma que va de y contenido en R, en Rn, T0 está en I, y gamma es derivable en T0, entonces gamma tiene que ser continua en T0. ¿Alguien recuerda cómo se demuestra esto para funciones así en cálculo 1? Creo que se multiplica el límite de la derivada por t menos t0, ¿no? Sí. O sea, aquí puedes comenzar con lo del límite, cuando t tiende a t0. De gamma de t menos gamma de t0. Entonces, aquí basta con demostrar que esto es el vector 0, porque entonces pues ya tendría que el límite de la función gamma cuando t tiende a t0 es gamma de t0. Entonces, justo como mencionaron, pues lo que hago es agregar aquí el t menos t0 multiplicando y dividiendo.
Y entonces este límite, bueno, este t menos t0 pues es un escalar. Entonces el límite lo puedo separar porque pues ambos límites existen. Entonces, en el primer límite pues ocupo justamente que la función sí es derivable en t0. Y en el segundo límite pues me va a quedar 0. Entonces esto es el vector gamma prima de t0. A lo mejor aquí lo vamos a poner paréntesis o corchete para que no parezca que es producto punto. Entonces es esto multiplicado por el escalar 0. Y entonces, pues cuando multiplico este vector, que ya es un elemento de Rn, por el escalar 0, me queda el vector 0. Y entonces de ahí, pues ya puedo concluir que el límite, cuando t tiende a t0 de gamma de t, sí es gamma de t0, porque este pues es una función constante que puedes sumar. Y entonces la función gamma sí es continua en t0. Entonces ya tenemos demostrado esto que se había usado para el punto 3 y 4 del teorema anterior. Disculpe, profesor, dos preguntas. Sí. La primera, ¿de dónde sale t menos t0? Y la segunda, ¿podría volver a explicar la demostración, por favor? T menos T0, pues lo pongo porque quiero completar aquí la derivada. O sea, si estoy suponiendo que la función es derivable, pues aquí me falta nada más dividir entre T menos T0 para que tenga justo el límite que es gamma prima. Entonces ese lo pongo porque me conviene para que aquí ya me quede la derivada que sí sé que existe. ¿Multiplicó por un 1? Sí. Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Va. Y, bueno, sí, creo que ya entendí la demostración. Gracias. Y aquí pues estoy usando propiedades del límite de que sí se puede separar. Ajá, si existe, entonces se pueden abrir. ¿Y por qué? Y al final, ¿por qué si sabemos que el límite es 0, eso comprueba la demostración? Ahí me perdí un poquito. Pues este gamma de t, déjame cambiarlo. Este límite, si ya tienes que existe, pues entonces el gamma de t es lo mismo que gamma de t menos gamma de t0 más gamma de t0. O sea, igual aquí sumas y restas este. Y entonces el primer límite es el vector 0, que es el que acabamos de demostrar, y el segundo es una constante. Entonces te quedaría que el límite de gamma de t, pues es el vector gamma de t0, usando otra vez propiedades de límite. O sea, siempre que tengas una constante, en este caso es este vector, pues tú lo puedes, en este caso, separar del límite, o sea, pasarlo al otro lado. Y por eso te queda que el límite de gamma de t es igual a gamma de t0. Y como el límite existe, es continua. Ah, ok, sí, va. Sí, Gracias. existe y es igual a la imagen, ¿no? Ah, ok, vale, gracias. Profe, no faltaría ver, bueno, creo
que es porque es un intervalo, pero T0 tendría que ser el punto de acumulación de I, ¿no? Sí, como es intervalo, pues todo elemento es punto de acumulación. Sí, si no fuera punto de acumulación, pues ni siquiera puedes calcular el límite. O sea, cuando vimos lo de la... ¿Qué significa que la función sea continua? Pues justo separas esos casos de que si tienes un elemento que no es punto de acumulación, pues automáticamente ya dices que la función es continua. Y si es punto de acumulación, pues lo que haces es, bueno, eso es equivalente a la continuidad, a que este límite sea igual a gamma de T0, ¿no? Entonces, siempre que sí puedas calcular el límite, pues es porque sí es punto de acumulación. Y como dices, pues esto es porque en un intervalo, pues todos los elementos son puntos de acumulación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, bueno, otra cosa que podemos revisar aquí como una generalización, pues es la regla de la cadena, que es, digamos, lo que se probaría después de estar viendo estas propiedades con respecto a las demás operaciones. Para la regla de la cadena, pues por ahora no puedo hacer mucho. Porque las únicas funciones con las que hemos trabajado la derivada son las que van de un intervalo en Rn. Entonces, si yo tengo esta función gamma que va de I contenido en R, en Rn, bueno, voy a suponer que esta función gamma es derivable en algún punto, y entonces tengo que componerla con otra. De este lado, este es Rn, pues todavía no puedo ver qué pasa porque ni siquiera hemos definido la derivada de una función que tiene dominio Rn, bueno, o un subconjunto de Rn, si la n no es 1. Entonces, por aquí, en esta composición todavía no podemos hacer algo. De este lado, pues nuevamente, mis funciones por ahora solamente tienen, con las que sí he trabajado la derivada, tienen dominio un intervalo. Entonces, únicamente podría componer de este lado izquierdo, digamos, con una función h que vaya de un intervalo j contenido en R, en I. Y entonces aquí sí me puedo fijar pues en la composición de h con gamma. Entonces, ¿qué es lo que pediría? Bueno, tendría que tomar un punto x0 de este lado, decir que h sea derivable en x0 y que la gamma sea derivable en h de x0. Y entonces lo que voy a ver es que si eso pasa, serían como las mismas hipótesis que lo que haces con funciones y aquí le pones r nada más. Pues vamos a ver que esta composición sí es derivable y te queda pues algo similar a la regla de la cadena que conocemos hasta ahora. Entonces vamos a intentar demostrar eso. Es la primera regla de la cadena que tenemos hasta ahora. Después pues vamos a ver ya con las demás
funciones, que también se puede enunciar una regla de la cadena. Entonces voy a tomar h, una función, bueno, y ya sé que siempre estamos diciendo que es un intervalo. Ahorita como voy a usar j, voy a especificar que j también es un intervalo. H es una función que va de j contenido en R, también en los reales. Gamma, como siempre. Va de I, contenido en R, en Rn. Y x0 es un punto de j. Entonces, mis hipótesis pues van a ser que h es derivable en x0. Bueno, y aquí para garantizar que el h de x0 sí caiga en i, pues en lugar de r le vamos a cambiar a que el contradominio de h sí esté contenido en i. Entonces, ahora vamos a poner que gamma es derivable en h de x0. Y la conclusión que tengo es que h compuesto con gamma es derivable en x0 y pues la derivada la calculo de manera similar. Es decir, es gamma prima evaluado en h de x0 por h prima de x0. Aquí bueno, la función h va de R en R, entonces este h prima de x0 es un escalar, es un elemento de los reales. Esta derivada es un elemento de Rn. Entonces, normalmente nosotros, o sea, esta multiplicación tiene sentido de que estoy multiplicando un vector de Rn por un escalar. Normalmente nosotros escribimos primero el escalar, o sea, no pones vector x por lambda, sino que normalmente escribes lambda por x. Pero aquí, para recordar la regla de la cadena, o sea, que se parezca a nuestra versión con funciones de R en R, pues lo escribimos así. Entonces, eso es lo que vamos a intentar demostrar ahora. Entonces, bueno, primero voy a ver que la función h compuesta con gamma sí es derivable en x0.
Bueno, H compuesto con gamma digamos evaluado en un punto T cualquiera. Bueno, esto por definición pues es gamma de H de T. Pero pues esto lo puedo escribir a partir de las funciones coordenadas. O sea, la función gamma, pues en cada coordenada tienes este H de T, lo evalúas en gamma 1 hasta gamma n. O sea, H compuesto con gamma, pues lo puedes pensar así, como la composición en cada una de las coordenadas de la función H con cada gamma i. Y entonces, si me fijo en estas funciones coordenadas, yo lo que sé es que la función h ya es derivable en x0, y como esta función gamma 1, bueno, en general la gamma i, son funciones que van de R en R, como la función gamma es derivable en h de x0, pues entonces cada gamma i tiene que ser derivable también en h de x0, ¿no? Por el teorema que teníamos de que una función es derivable en un punto, si solo si, cada función coordenada es derivable. Entonces, como gamma es derivable en h de x0, entonces la función gamma i también es derivable. Bueno, y aquí hay que recordar, les decía que esta gamma i tiene el mismo dominio que la función gamma, pero por ser función coordenada, su contradominio nada más es R. Entonces, cada gamma i es derivable en h de x0. Esto para cada i desde 1 hasta n. Y entonces puedo aplicar la regla de la cadena que conozco. Entonces, dado que h es derivable en x0, entonces por la regla de la cadena, para funciones de R en R, ya tengo que estas funciones coordenadas pues sí son derivables en x0. Y además pues se cumple esta ecuación con gamma i en lugar de gamma. O sea, gamma i compuesto con, bueno, h compuesto con gamma i, su derivada evaluada en x0 es gamma i prima de h de x0 multiplicada por h prima de x0. Y entonces yo ya sé que estas funciones coordenadas son derivables, y ocupando la misma equivalencia, pues ya puedo concluir que h compuesta con gamma también es derivable en x0. Bueno, esto es para cada i.
Vamos a ponerle aquí usando asterisco. Y el teorema de la equivalencia de la derivada con las funciones coordenadas, pues lo que tengo es que h compuesta con gamma es derivable vamos a ponerlo aquí abajo. En x0. Y la otra cosa que me dice este resultado es que puedo calcular la derivada derivando pues en cada coordenada. Entonces esto primero me quedaría como gamma 1 hasta gamma n de aquí pues ya sé que tengo esta ecuación para calcular las derivadas. Entonces tengo gamma 1' de h de x0 por h' de x0. Entonces eso lo aplico en cada una de las coordenadas. Hasta la derivada de gamma n. Evalúa en h de x0 por h'. Y de aquí. Y finalmente lo que puedo hacer es que esta h' de x0 hay que recordar que es un escalar, es un elemento de R. Y entonces el escalar pues lo puedo sacar aquí del vector. Lo que me quedaría pues es estas derivadas evaluadas en h de x0 multiplicadas por el escalar h' de x0. Y ya finalmente, pues esto no es otra cosa que, bueno, como son las funciones coordenadas, pues es la función gamma' evaluada en el punto h de x0, porque estoy evaluando cada función coordenada en el respectivo h de x0, multiplicada por la derivada. Entonces con esto pues ya llegaría la ecuación que tenía aquí al principio. Entonces este elemento lo podemos sacar del vector porque pues es un número real. ¿Hay alguna pregunta de esta demostración? No, nada. Entonces algunas demostraciones pues las puedo hacer basándome en las funciones coordenadas y entonces utilizando resultados que ya conozco para las funciones en números reales, o únicamente con mi definición de límite y utilizando las propiedades que ya se vieron acerca de el límite con respecto a las demás operaciones. Fueron como las que hicimos antes.
Entonces, de hecho, esta demostración de la regla de la cadena, pues también se puede hacer como imitando la demostración que hicieron en cálculo 1. Entonces, tal vez como ejercicio ahí en su guía para el tercer parcial, pues venga a demostrar esta regla de la cadena, pues como se hace en las funciones de números reales. Bueno, después de regla de la cadena, o sea, ya tengo cómo puedo derivar una composición. Bueno, la única composición que puedo derivar por ahora, por lo que ya mencionamos de que no se han definido las demás derivadas. Lo que sigue, pues normalmente es llegar al teorema del valor medio, porque si recuerdan, pues casi todos los resultados después, que tienen que ver con derivadas de funciones en números reales, ocupan el teorema del valor medio. O sea, desde que calculo máximos y mínimos, o que veo, bueno, que demuestro que si la función tiene derivada positiva en un intervalo, entonces es creciente, o si es negativa es decreciente, cosas así. Siempre se está utilizando el teorema del valor medio. Y también nosotros lo ocupamos, por ejemplo, el semestre pasado, cuando vimos algunas aplicaciones de la integral. Muchas veces nos quedaba algo donde decíamos por el teorema del valor medio, esto es igual a la derivada evaluada en algún punto del intervalo. Entonces lo que seguiría aquí pues es intentar dar una versión del teorema del valor medio para estas funciones que vayan de un intervalo en Rn. Y ese pues es el primer resultado que no vamos a poder generalizar. Entonces vamos a ver un ejemplo de por qué no se puede. Vamos a poner, no es posible dar una versión análoga al teorema de valor medio para funciones de este tipo que estamos manejando, que son de I contenido en R en Rn. Entonces, bueno, un ejemplo de esto, hay que recordar primero que dice el teorema del valor medio. Entonces tienes una función definida ahí en un intervalo cerrado. Entonces pides que la función sea continua en el intervalo cerrado, derivable en el abierto. Y lo que te dice el teorema del valor medio, pues es que existe, digamos, C, un elemento en el intervalo abierto, tal que f' de C es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Entonces, tus hipótesis son estas de que f es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, que como lo visualizamos es que si tú trazas aquí el segmento de recta que une los dos extremos de la gráfica, o sea, el punto A, f de A con B, f de B, existe una tangente
que es paralela a esta recta. Bueno, este segmento de recta, que en este caso la tangente paralela pues estaría como por aquí. Y hay otra, de hecho, que está por aquí abajo. Entonces, este es un punto C que cumple la ecuación. Y aquí habría otro. Y si esta gráfica pues tuviera más dobleces, por así decirlo, o sea, por cada una de estas partes donde se dobla, pues tendrías un C que cumple la ecuación. Entonces eso es lo que te dice el teorema del valor medio. En el caso de este tipo de funciones, pues igual intentarías que se cumpliera esta ecuación. Gamma prima evaluado en un punto, pues es un vector en Rn, y esta diferencia, pues también es un vector en Rn, entonces tiene sentido pensar en una ecuación de este tipo. Entonces lo que vamos a considerar es una función gamma que vaya del intervalo 0 0,1 en R3. Entonces gamma de t es coseno de 2pi t, seno de 2pi t y t. Entonces, si yo grafico la imagen de esta función, si me fijo en el recorrido que se hace cuando yo voy variando la t, bueno, la imagen está contenida en R3. Y entonces, para las primeras dos coordenadas, yo ya sé que lo que se describe es una circunferencia. Empezaría en 0 y termina en 2pi, o sea, es la circunferencia completa. Y bueno, con la t, pues lo que hago es formar una parte de una hélice. Entonces, empezaría aquí a altura 0. Y esto pues va subiendo hasta que llego pues aquí a altura 1. Entonces aquí estaría altura 1 y en un punto pues justo por arriba del punto inicial. O sea, aquí está el gamma de 0 y aquí arriba estaría gamma de 1. Entonces esta es la imagen de la función si yo la grafico. Entonces antes de hacer la cuenta de por qué no se puede que se cumpla esta ecuación, si lo vemos gráficamente, pues el vector gamma de 1 menos gamma de 0 sería este de aquí. Este es claro ubicado aquí en el origen, pero este tiene esta dirección, gamma de 1 menos gamma de 0. Y de hecho, como lo tengo que dividir entre 1 menos 0, pues me queda exactamente este vector. ¿Y cuál es el detalle aquí? Pues hay que recordar que la derivada en cualquier punto, pues lo que describe es un vector, es como tangente a la curva, a la imagen de esta función. Entonces, en cada punto, pues lo que yo tengo es un vector tangente. Y por la forma que tiene esto, bueno, que aquí igual y se ve medio raro como lo puse, porque parecería que sí va a haber un vector tangente que es vertical,
Pero, pues en realidad no, porque esto va subiendo poco a poco, ¿no? O sea, conforme vas variando el punto sobre la circunferencia, pues va subiendo. Entonces, en ningún punto te debería quedar un vector que sea vertical, como vector tangente. O sea, quiere decir que aquí pues no voy a encontrar este gamma prima de algún punto sobre el intervalo. Entonces ya nada más para confirmar eso, pues habría que hacer la operación. Entonces vamos a poner que en este caso, bueno, primero, pues esta gamma sí es derivable porque pues en cada coordenada las funciones son derivables. Entonces me quedaría que gamma prima de t para cualquier elemento en el intervalo, bueno, primero es menos 2pi por el seno. Después tendría 2pi por el coseno. Y finalmente 1 en la última entrada, ¿no? Entonces esto para cada t en el intervalo. Y si yo calculo quién es gamma de 1 menos gamma de 0, dividido entre 1 menos 0, bueno, gamma de 1 me queda coseno de 2pi, que es 1, luego seno de 2pi, que es 0, y finalmente 1. Y en 0, pues me queda otra vez 1, 0, pero en la última coordenada es 0. Bueno, estoy dividiendo entre 1, entonces aquí esto sería 0,0,1, que es el vector que ya pusimos aquí, o sea, te queda este vector vertical. Y pues lo que quiero decir es que para ninguna t en el intervalo, esta derivada va a ser igual al vector 0, 0, 1. ¿Y eso por qué? Porque seno y coseno nunca son iguales a 0 en el mismo punto. Ajá. Entonces, como no voy a tener un valor de t donde tanto seno como coseno se anulen al mismo tiempo, pues para ninguna t me va a quedar este como 0, 0. Entonces, bueno, una manera de justificar esto, pues sería decir que recordar la identidad pitagórica. Entonces, pues por esta ecuación nunca se puede cumplir que estos dos valores sean 0 al mismo tiempo. Profe, hay una pregunta. ¿No hay alguna función en Rn que sí cumpla el teorema de valor medio? Sí, hay muchas donde sí se puede cumplir. O sea, por ejemplo, si tienes una que sea... Por ejemplo, en las gráficas de estas funciones de RNR,
si tú las parametrizas, o sea, como funciones que vayan del intervalo a, b en R2, ahí puedes ver que sí se va a cumplir. O sea, Pero hay eso es algunas donde... componente. ¿Qué pasó? ¿Mande? Ah, la escucho, perdón. Sí, o sea, hay algunas donde sí se puede cumplir, otras donde no, pero pues como no se cumple siempre, ya no puedes dar como esta versión del teorema. Entonces el cálculo, por así decirlo, sería componente a componente. Parametrizas una función en una componente y aplicas el teorema de valor medio para esa componente. Eso es lo que se puede hacer muchas veces, que pues lo vamos a hacer más adelante y vamos a ver pues cuáles son las dificultades, pero sí es una manera como de medio solucionarlo. Gracias. Entonces, como estos dos no van a ser cero simultáneamente, pues de aquí ya tengo que gamma prima de t siempre es distinto de 0,0,1. Entonces esto es para todo t en el intervalo 0,1, que es el dominio de esta función con la que comenzamos. Y entonces pues ya estaría diciendo que esto nunca va a ser igual a gamma de 1 menos gamma de 0 entre 1 menos 0. Entonces, bueno, no tenemos esta versión del teorema del valor medio, o sea, con la misma ecuación. Pero, bueno, como ya mencionaron, lo que se puede hacer en muchos casos es aplicar el teorema del valor medio en las funciones coordenadas, que sí son funciones de R en R. Entonces vamos a ver un ejemplo donde se puede hacer eso. Lo que vamos a revisar a continuación, pues se parece a algo que ya se hizo el semestre pasado. Entonces, que era calcular la longitud de la gráfica de una función con algunas propiedades. Bueno, estas funciones lo que pedíamos era que tuvieran derivada continua en el intervalo. Entonces, aquí, bueno, en cálculo 2, lo que hacíamos era tomar una función, digamos, de un intervalo a, b en R, y pedíamos que su primera derivada fuera continua. Y entonces a partir de eso se quería calcular la longitud de esta gráfica. Entonces vamos a recordar un poco de cómo se hacía. Tomábamos particiones aquí en el intervalo. Entonces te fijabas en las imágenes de estos puntos y aproximabas a la longitud que quieres buscar por medio de la suma de las longitudes de estos segmentos. Entonces ahí llamábamos longitud, digamos, de f con respecto a cierta partición, y entonces nos quedaba como una suma de todas estas longitudes. Entonces eso lo podías poner así como suma desde igual a 1 hasta n. Entonces era ti menos 1 al cuadrado más lo mismo pero con las imágenes.
falta un paréntesis. Entonces, de esta manera, pues calculas estas longitudes, ¿no? Utilizando ahí la distancia entre los dos puntos. Y luego lo que hacíamos era, para que nos quede algo parecido a la derivada, pues dividir entre ti menos 1, bueno, dividir y multiplicar. Y entonces aquí, pues te quedaba una suma, que adentro de la raíz, esto es 1 más, pues las f de ti menos 1. Aquí abajo ya te queda esto dividiendo. Y afuera de la raíz, pues poníamos ti menos 1. Y luego, pues aquí es donde aplicábamos el teorema del valor medio. O sea, decíamos, para cada intervalo ti menos 1 hasta ti, por el teorema del valor medio, esto se convierte en la imagen, bueno, en f' de algún punto sobre el intervalo, digamos x, y. Por aquí, ti menos 1. Entonces, en esta parte utilizábamos el teorema del valor medio. Y ya que teníamos esto, pues decíamos, esta suma que te queda es una suma de Riemann para la función raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado. Porque estás evaluando en un punto del intervalo multiplicado por ti menos 1. Y entonces, como estas son sumas de Riemann, si tú supones que la f' es continua, entonces todo esto ya te va a quedar que también es una función continua, y entonces va a ser integrable. Y como es integrable, pues el límite de todas estas sumas de Riemann tiene que ser igual a la integral, ¿no? Entonces de aquí, lo que hacíamos era pasar a la integral en el intervalo a, b de 1 más la función f' elevada al cuadrado. O sea, ocupando el teorema del valor medio, pues llegábamos a que esta longitud pues se puede calcular así. Y entonces ahora lo que quiero pues es calcular la longitud de las imágenes de estas funciones gamma. O sea, nuevamente como generalizar el resultado. Y el obstáculo principal que tengo, pues es esto de que ya no puedo ocupar el teorema del valor medio para estas funciones gamma, sino únicamente pues lo puedo intentar ocupar en cada función coordenada. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a comenzar entonces con una función gamma de las usuales. Y pues igual que aquí voy a pedir que, bueno, voy a ir haciendo el análisis y veo qué condiciones necesito para la función. Entonces vamos a considerar una función gamma que va de, otra vez, un intervalo i contenido en Rn. Por lo pronto, derivable, porque seguramente también me tiene que aparecer por ahí la derivada en lo que hagamos.
Y también voy a pedir que sea inyectiva. La inyectividad, pues es porque si, por ejemplo, la función gamma fuera constante en algún subintervalo, pues como que ahí no tendría mucho sentido pensar en calcular una longitud, ¿no? Entonces, más bien, pues me gustaría que la imagen de gamma sí la pueda visualizar así, que conforme cambia t, también cambia el punto. Entonces, como esta función gamma la estoy considerando inyectiva, pues aquí lo que me va a quedar es que vamos a tomarla con un intervalo cerrado para que tenga un punto inicial y un punto final esta imagen. Entonces aquí tengo gamma de A y gamma de B. Entonces quiero hacer lo mismo que allá. Es decir, puedo considerar una partición del intervalo A, B, fijarme en las imágenes de los puntos y entonces calcular estas longitudes y sumarlas para ir aproximando a la imagen de gamma. Y entonces, conforme nuevamente hago la partición más fina, o sea que tomo más, bueno, subintervalos más pequeños, tendría que tener una mejor aproximación de esta longitud. Entonces aquí entonces vamos a poner aquí que queremos calcular la longitud de la imagen, o sea, de gamma de A, B. Entonces lo ponemos entre comillas porque de hecho, pues no hemos definido qué es la longitud de la imagen de gamma. Entonces vamos a considerar una partición del intervalo A, B. Esto T0, pues hasta Tn ya no, porque ya tengo la n ocupada, vamos a ponerle Tk. Una partición de A, B. Y entonces puedo definir algo similar a lo de acá. O sea, L de gamma con respecto a la partición P. Pues como la suma desde i igual a 1, en este caso hasta acá, de estas longitudes. O sea, este es gamma de T0, gamma de T1 y así. Entonces sería la norma de la diferencia entre las dos imágenes. Y tengo que sumar todas esas. Entonces, aquí pondríamos suma de norma de gamma de TI menos gamma de TI menos 1. Entonces, esta longitud, pues es la suma de todas estas normas. Y entonces, conforme la partición P tiene más elementos y están más cercanos, pues aquí tendría que obtener una mejor aproximación de lo que quiero llamar longitud. Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues esto relacionarlo, aquí fue con la derivada, fue lo que apareció. Entonces vamos a ver si también lo puedo relacionar con gamma prima.
¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, vamos a dejar aquí la suma. Este gamma de TI, pues nuevamente si me fijo en las funciones coordenadas, pues es gamma 1 de TI hasta gamma n menos el otro vector, que es TI menos 1 en cada coordenada. Y ya no ocupo, vamos a ponerlo un poco más pequeño. Es gamma 1 de TI menos 1 hasta gamma n de TI menos 1. Bueno, ahí muy forzado, pero alcancé a escribirlo. Entonces, en cada coordenada, lo que vas a tener aquí, pues es la diferencia de las funciones gamma, ¿no? O sea, tienes gamma 1 de TI menos gamma 1 de TI menos 1 hasta la última función coordenada, que son las gamma n. Entonces, si yo tuviera teorema del valor medio para este tipo de funciones, desde aquí, pues lo que me gustaría es como poner TI menos 1, dividiendo y multiplicando, y ya decir, esto en cada intervalo, pues es la derivada evaluada en un punto, y ya se parecería a lo que tengo acá. Entonces, como no tengo eso, lo que puedo hacer es fijarme en las funciones coordenadas, y aquí es donde puedo meter, bueno, donde puedo agregar este escalar, TI menos 1. Entonces lo pongo aquí dividiendo. Entonces en esta parte me tendría que quedar, bueno, también multiplicando. Es la norma de todo esto. Sí, entonces hasta aquí lo único que he hecho es restar estas dos imágenes, viéndolas como funciones coordenadas, y multiplicar y dividir por el escalar TI menos 1. Entonces ahora sí, como estas son funciones, los reales, aquí sí puedo aplicar el teorema del valor medio, pero a cada coordenada por separado. Entonces, para cada i, entre 1 y n, pues estoy suponiendo que la función gamma es derivable, entonces gamma i también, que va de a, b en R. Entonces aplico el teorema del valor medio al intervalo TI menos 1, TI.
Entonces, para decir que esta función gamma i es derivable en a, b, pues en los extremos significa que es derivable en a por la derecha y en b por la izquierda. Entonces, bueno, sí va a ser derivable en el intervalo abierto y pues por ser derivable es continua. Y eso pues incluye la continuidad en los extremos, es decir, en el intervalo cerrado. En particular, pues en cada subintervalo va a ocurrir lo mismo. Entonces, en el intervalo ti menos 1, ti, lo que tengo es que existe un elemento aquí en el intervalo abierto que, ¿cómo le vamos a llamar? Vamos a ponerle X. Y esto es para que no haya doble I, pues mejor le ponemos J. Entonces J es el índice de la coordenada y la I es lo de la partición. Entonces, este punto X, pues le puedo poner XI, que está en el intervalo ti menos 1, ti. Pero como lo estoy haciendo para cada J, ahí es donde pues, tendría que ponerle también un índice J. O sea, para cada función gamma J existe un punto de este tipo, que aquí dijimos que es intervalo abierto. Y lo que cumple es que la derivada, o sea, gamma prima J, evaluada en este punto, espero que se distingan la I y la J, déjenme ponerlas un poco más grandes, es igual a esta división. O sea, gamma J evaluado en TI menos gamma J en TI menos 1 sobre TI menos 1. Entonces estoy aplicando el teorema del valor medio a cada una de las funciones coordenadas que me quedaron. Les repito, pues todo sería más sencillo si pudiera aplicar el teorema a la función gamma, pero pues es algo que no tengo. Y entonces de aquí, esta como longitud con la que comencé para la partición se convierte en suma desde i igual a 1 hasta acá. Y entonces, esta gamma 1 se convierte en una derivada, o sea, gamma 1' evaluada en xi 1 y eso en cada coordenada. Entonces al final tengo gamma n' evaluada en xi n multiplicado por ti menos 1. Es la norma de esto. Bueno, este número o sea, es un escalar. Entonces lo puedo sacar de la norma con valor absoluto, que de hecho pues es un escalar positivo, porque es una partición, o sea, ti es mayor que ti menos 1. O sea, tendría, vamos a ponerlo aquí al principio, ti menos 1, multiplicado por la norma de este vector.
Entonces, en cada coordenada es una derivada, bueno, la derivada de la función gamma j evaluada en algún punto. Aquí el problema que tengo, pues es que no es el mismo punto en cada coordenada. Bueno, no necesariamente. Si fuera el mismo punto x en cada una, pues esto ya lo podría escribir como gamma prima, ya sin funciones coordenadas, evaluada en el punto x. X es un número real. Entonces me podría quedar así. Punto xy, en lugar de xy1 hasta xyn. Entonces el problema que tengo al aplicar el teorema del valor medio en cada coordenada, pues es eso de que me quedaron elementos distintos, o no necesariamente iguales más bien. Y hoy tenemos que hacer con eso. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta del cálculo que estamos haciendo? Entonces me gustaría que aquí me apareciera el mismo punto en todas las coordenadas, para ponerlo así como decía, gamma prima, evaluado ya en un punto del intervalo. ¿Qué es lo que conseguiría con eso? Pues ya otra vez podría decir que esto es una suma de Riemann, porque de hecho si yo pongo aquí así gamma prima como la función completa evaluada en xy, cuando yo tomo la norma, pues esto se convierte en una función que va de R en R. O sea, puedo decir, es una suma de Riemann, porque aquí tengo el ti menos 1, para esta función, que va de a, b en R. Y entonces mi conclusión sería que, bueno, tengo que justificar que esa función es integrable, pero si la función es integrable, entonces estas sumas, cuando yo tomo las particiones cada vez más finas, se tendría que aproximar a una integral, a la integral de esta función. Entonces lo que necesito para hacer eso es cambiar estos puntos por uno que sea el mismo para todas las coordenadas. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues ahí es donde vamos a suponer que la gamma, su derivada es continua. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Si gamma prima es continua en el intervalo a, b, estoy agregando esta hipótesis. Bueno, por ser continua en un intervalo cerrado, o sea que es compacto, sería uniformemente continua. Igual en el intervalo a, b. Y eso, pues, ¿qué significa? Vamos a dejarlo hasta aquí. Que si yo tengo puntos cercanos en el intervalo, tenía mi intervalo a, b, tomé una partición ahí, o sea, este es T0, aquí está TK. Y entonces, si yo tomo
una partición donde los elementos TI estén suficientemente cerca, bueno, TJ. Ah, no, sí, aquí estamos llamando TI. Entonces, lo que hice anteriormente fue tomar entre TI menos 1 y TI, bueno, vamos a quitar puntos, que son los que le llamé X y J. Entonces, para cada J yo tomé un punto. Me quedaron puntos tal vez distintos en el mismo intervalo. Y lo que quiero es que sea solamente un punto. Entonces, si yo supongo que esta función gamma prima es continua, o sea, uniformemente continua, lo que tendría es que las imágenes de todos estos puntos tienen que parecerse, o sea, ser cercanas. Vamos a poner algo de eso. En este caso, la definición de continuidad uniforme me diría que para toda épsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0 tal que se cumple la implicación que ya sabemos. Para todo Y1, Y2 en A, B, si Y1 menos Y2 tiene norma menor que delta, bueno, que en este caso pues va a ser valor absoluto porque el dominio está contenido en los reales. Entonces las imágenes bajo gamma prima van a tener distancia menor que épsilon. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo tomo una partición suficientemente fina, o sea, con los subintervalos de longitud menor que delta, entonces todas estas imágenes, su distancia va a ser menor que épsilon. Entonces, si yo tomo P una partición, tal que, bueno, el semestre pasado creo que poníamos algo así, como norma de P. Bueno, esto es el máximo de, es una definición, digamos, o notación si quieren, el máximo de los TI menos 1, con I desde 1 hasta acá. Entonces, si el máximo de estas longitudes es menor que delta, lo que va a pasar es que cada una de estas imágenes digamos, ¿cómo lo ponemos? Bueno, primero aplicado aquí a gamma prima, tenemos que, lo puedo comparar, por ejemplo, con la imagen del primer punto, de TI menos 1 voy a ponerle.
gamma prima primero vamos a ponerlo así. Esta diferencia va a ser menor que epsilon para todo menos y1 y y2 que esté en el mismo subintervalo. Porque si estos dos puntos están en el mismo intervalo, entonces su distancia tiene que ser menor que delta, porque esa es la longitud completa del intervalo, y se cumpliría esta condición. O sea, la gamma prima evaluada en dos puntos cualesquiera del mismo subintervalo tiene distancia menor que epsilon. Y entonces, ¿ahí qué estaría pasando? Esto yo creo que ya lo quitamos. Pues que yo puedo tomar cualquier elemento en el intervalo, o sea, para sustituirlo en lugar de todos estos. Vamos a ver qué pasa. Si yo tomo, vamos a llamarle xy, un punto cualquiera en ti menos 1, ti, pues lo que va a pasar es que, bueno, lo mismo que tengo aquí, gamma prima evaluado en xy menos gamma prima evaluada en cualquiera de estos, sigue siendo menor que epsilon. Pero si me fijo en lo que pasa nada más en una coordenada, o sea, en la coordenada j, digamos, yo sé que esta diferencia, ay, quedó muy pequeño. Entonces, gamma prima j evaluado en el punto xy menos el mismo gamma prima j evaluado en xyj. Lo que estoy haciendo, pues, es comparar la función, bueno, la imagen bajo la función coordenada con la imagen bajo la función completa. Entonces ya sé que se cumple esta desigualdad, porque estoy calculando la distancia en una coordenada con la distancia en los vectores completos. O sea, lo que estaría diciendo es que en cada entrada, este punto xy, que ya es un solo elemento del intervalo, está cerca de cada uno de estos valores. Y entonces, bueno, si quieren, lo que podemos decir hasta ahora es que, pues ya si comparo este número, bueno, este vector completo, el que tenía con los diferentes puntos xy1 hasta xyn, entonces este es el vector que tenía al principio. Si yo lo comparo con gamma prima, pero ya evaluado en el punto xy nada más, bueno, esto sería norma. Pues la norma de esta diferencia sé que es menor o igual que la suma de los valores absolutos en cada entrada, ¿no? Estoy comparando la norma euclidiana con esta otra norma, que aquí es J.
Y entonces, como cada una de estas diferencias es menor que epsilon, bueno, aquí me quedaría n veces epsilon, pero pues lo que puedo hacer es ponerle aquí epsilon entre n. O sea, bueno, toda esta cuenta, ahorita vemos si hay alguna pregunta, pero lo que estoy haciendo es decir, si yo supongo que la gamma prima es continua, pues sin las desigualdades que están aquí, significa que si yo tomo puntos cercanos en el intervalo, sus imágenes bajo gamma prima también tienen que estar cerca, ¿no? Es lo que dice pues aquí con la delta y la epsilon entre n. Y entonces, ¿qué hago? Pues tomo una partición donde estas longitudes de los intervalos sean menor que delta. Eso significa que, pues si yo escojo cualquiera dos elementos aquí en un mismo subintervalo, pues como estos ya tienen distancia menor que delta, se cumple esta desigualdad. ¿Y esto para qué lo quiero? Pues porque entonces yo puedo tomar en lugar de todos estos puntos que no sé si sean iguales, un punto fijo en el intervalo. Y sé que la norma de gamma prima de este punto, que ya no depende de cada función coordenada, menos gamma prima de cada uno de los que elegí antes, esta norma va a ser menor que epsilon entre n. Y entonces si me fijo en la distancia, en la coordenada que me interesa, que es la j, o sea, donde yo tomé este punto, lo que tendría es que esta distancia en la coordenada j es menor que epsilon entre n, y entonces la distancia entre el vector que yo tenía originalmente, aplicando teorema del valor medio en cada coordenada, con esta que ya es la imagen de un solo punto, su distancia va a ser menor que epsilon. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que este vector, pues yo lo puedo aproximar por un vector que es la derivada, pero evaluada ya, bueno, aquí falta una n, evaluada en un solo punto del subintervalo. ¿Hay alguna pregunta de esta parte? Bueno, de ahí que preguntaron que por qué son diferentes puntos, pues más bien yo no sé si estos que me da el teorema del valor medio sean iguales o diferentes, ¿no? O sea, lo que no puedo garantizar es que estos sean el mismo punto, porque el teorema del valor medio nada más me dice que existe alguien aquí que cumple la ecuación para la gamma j. Entonces, para cada función gamma 1 hasta gamma n, podrían ser distintos los puntos que cumplen esta ecuación del teorema del valor medio. Entonces, ¿no hay alguna pregunta de estas cuentas que se hicieron para decir que yo puedo tomar un solo elemento en el intervalo? Entonces vamos a poner eso. Ya ahora sí vamos a poder concluir. Entonces hasta aquí lo que estoy diciendo es que este vector que tenía originalmente, pues lo puedo aproximar con un vector que sea la derivada, pero evaluada siempre en el mismo punto para cada coordenada. Entonces mejor vamos a poner que esta L de gamma, la partición P,
Pues es aproximadamente, o sea, la puedo poner tan cercana como yo quiera de la suma. Esta se va a quedar así. Ti menos 1. Y entonces en esta norma, pues ya me queda vector gamma 1', pero evaluado en el punto xy, que ya no depende de cada coordenada. Y entonces, como ahora sí es el mismo punto en cada coordenada, pues en lugar de las funciones coordenadas para la gamma prima, ya puedo poner nada más gamma prima de xy. Cosa que no podía hacer aquí porque no sabía si eran el mismo punto o no. Y ahora sí, esta función norma de gamma prima habíamos dicho que pues su dominio es el mismo que gamma, porque estoy suponiendo que gamma prima es continua en A, B, en particular pues está definida ahí. Entonces esta va de A, B, que está contenido en R, pero al componer con la norma, pues esto ya va a los reales. Y como la gamma prima era continua y yo sé que la norma también es continua, pues entonces esta función es continua. Y como función de R, bueno, del intervalo A, B en R, es integrable. Y finalmente lo que me quedó aquí, pues es una suma de Riemann para esta función, norma de gamma prima. Vamos a poner aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Yo creo que mejor lo voy a tener que escribir aquí otra vez. Esta es una suma de Riemann para la función gamma prima, bueno, norma de gamma prima. Pues mi conclusión es que cuando yo tomo el límite, cuando la norma de la partición P tiende a 0, lo que me quedaría es que esta suma se aproxima a la integral de la función gamma prima. Porque la función es integrable. La integral de, decía, gamma prima, vamos a ponerle de t, en el intervalo A, B. Entonces, nuevamente aparece la derivada. En el caso de las funciones de R, lo que teníamos era integral de 1 más f' al cuadrado. Igual en el intervalo A, B. Esto pues es
integral de la norma de la derivada. Entonces, así es como podemos definir la longitud de una curva, bueno, de la imagen de gamma. ¿Con qué hipótesis? Pues las que pusimos fue que gamma prima es continua y pues pusimos que es inyectiva para que en la gráfica nos quedara como algo que sí pudiéramos visualizar y representar de manera similar a las gráficas de funciones de RNR, pero en realidad mi definición, bueno, va a ser esta, pero voy a quitar algunas hipótesis. O sea, por ejemplo, la inyectividad la puedo omitir en el sentido de que si la imagen de gamma lo que hace es, por ejemplo, ir y regresar, pues la puedo considerar así aunque no sea inyectiva, y esta integral lo que va a calcular pues es la longitud de ida y de regreso, o sea, se van a sumar las dos. Entonces, bueno, ya en la próxima clase pondremos la definición así como lo que nos quedó. Y bueno, si no tienen preguntas, pues nos vemos en la siguiente clase. Si tienen preguntas, pues los escucho. Profe, entonces esto sería más una definición que como una prueba, ¿no? O sea, es como una motivación de la definición. Sí, porque pues la definición que puedes dar, sí, si solamente tienes la gráfica, pues no hay una manera, digamos, en que podemos decir esta es la definición de longitud, que es como cuando calculas la distancia, digamos, entre dos puntos en R, pues ahí dices, no sé, esto, pues pongo mi definición como raíz cuadrada de dos cosas ahí elevadas al cuadrado que se suman, que bueno, ahí la motivación pues es el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero si ya tienes pues una cosa que no es ahí recta, en principio pues no tienes alguna definición, pues es como lo que hicimos justo para las funciones en cálculo 2, ¿no? Que nuestra definición de longitud terminó siendo esa integral, pero no es que nosotros hayamos dado una definición de longitud y luego probado que es igual a la integral, como dices, pues es una motivación para definirlo así. Igual que lo de recta tangente. Pero creo que sí era como un supremo o algo así, ¿no? La longitud. Bueno, aquí también lo puedes poner así. O sea, si nosotros damos como definición que la longitud es el supremo de todas estas, pues justo el supremo de estas L de gamma P va a ser la integral. O sea, sí podemos también hacer eso. Es decir, la longitud de la curva, bueno, de la imagen de gamma es el supremo de todas estas L's. Y pues este supremo es la integral, porque la función es integrable. Ah, ok. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta?